Hola a todos, hermanos y amigos. Nuevamente estamos en su programa A la Luz de su Palabra. A la Luz de su Palabra es un programa que pretende, hermanos, traer a la luz la palabra de Dios. Esa es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Ese es el propósito. ¿El propósito cuál es, hermano, de este programa? Bueno, pues si usted ha estado escuchando programas anteriores, es develar, hermano, quitar el velo de la escritura, de textos difíciles, de textos que la gente no ha leído o ha leído muy poco se leen, y para enterarnos, hermano, de cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Dijo el Señor, lo más importante, escudriñar la escritura, porque a vosotros os parece que en ella está la salvación y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ese es el propósito. Hemos estado hablando de una serie, hermano, que se llama requisitos. Requisitos para los ministerios que aparecen en Efesios 4:11. Que, hermano, los ministerios que aparecen en Efesios 4:11 son 5. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay otros ministerios que yo podría decir que se llaman ministerios menores. No por menores por importancia o de poca trascendencia. Son muy útiles, pero son complementos a los 5 ministerios que Dios estableció, que Dios puso. Fuera de estos 5 ministerios, no existen otros que Dios haya puesto más los que menciona la Escritura. Y la Escritura menciona otro ministerio, podemos decir ministerio, que es el de diácono. Nos vamos a enfocar hoy en los requisitos para diácono, pero yo le voy a pedir a usted, con todo el respeto, que hagamos una pequeña oración, que ustedes oren por mí, para que no sea yo el que hable, sino que sea el Espíritu Santo el que esté dirigiéndonos. Allá donde tú estás, hermano, no importa en qué país te encuentres, no importa tu situación, si eres solo, si eres casado, si estás lejos de tu país, lejos de tu familia, por cualquier motivo, el Señor está contigo. Dios te bendiga, y te invito a que hagamos una oración para que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos captar la mayor parte de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de la gloria, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. ¿De qué más podemos hablar? De esta luz que nos ilumina, Señor. Tu palabra fiel, tal como nos ha sido enseñada. Ayúdanos a transmitirla a aquella persona que está detrás de esta pantalla, que nos ha de oír, Señor. Sea joven, sea hombre, sea mujer, sea una familia, sea aún un pastor, un compañero, un enseñador, un diácono. Cuán importante es para nosotros esta tarde, este estudio, esta sesión, para que tú nos hables, Señor Jesucristo. En tu nombre bendito y santo te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias. Vamos a retomar el tema, los requisitos para los diáconos. La palabra diácono proviene del griego y viene de diakonei o diaconía, que quiere decir ayuda. Es un ministerio adherido, pegado, de asistencia al pastor. Es una ayuda. Así como le suena a usted esa palabra, eso de ayuda, a mí me lleva allá al Génesis, hermano, en los primeros capítulos, cuando el Señor vio que el hombre estaba solo. ¿Y qué dijo el Señor? Le haré una ayuda idónea. ¿Y a quién formó, hermano? O sacó, mejor dicho, a Eva. ¿Cuál fue el primer propósito de Dios que pensó en Adán? Como hacerle una ayuda, un complemento idóneo, perfecto, que encaje. Hermano, el diácono a un lado del pastor es una ayuda, es un complemento. No es alguien, como yo lo he visto, hermano, donde Dios me ha dado oportunidad de estar en las iglesias que he estado. Un ministro, un diácono para el pastor no es alguien al cual mirarlo con mala sospecha. Un diácono no es aquel
que solamente está esperando a qué hora se muere el pastor para ver si me ponen a mí de pastor. No, Señor. Un diácono, vamos a enterarnos en este estudio qué es, cuál es su trabajo y cuáles son los requisitos. Cómo nació este ministerio, porque nació este ministerio a causa de un problema que se presentó en la iglesia antigua. Y para eso, hermano, tenemos un par de escrituras, sobre todo, una de ellas está en Hechos capítulo 6, versículo 1, y quiero pasar a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la escritura: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El primer problema que encontramos, crecía el número de la gente. Al parecer, lo que vemos en la escritura, a la luz de la palabra, lo que estamos mirando, es que como crecía la gente y eran reuniones no solamente espirituales para oír la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles y cantar, y hermano, era cuestión de que al terminarlo el servicio de oración, el servicio de la palabra, se reunían todos a comer. Y al comer, usted se imagina al apóstol Pedro, a Juan y Santiago con unos delantales, unos mandiles, hermano, calentando ollas de comida para repartirles a todos. Créalo que eso hacían. Entonces dijeron: oiga, si en Hechos capítulo 2, del capítulo 2 al 4, dice la Biblia que creció un número aproximado como de más de 5,000 hermanos. Imagínese usted, hermano, no estaban todos conglomerados en el mismo sitio, estaban todos regados, pero la iglesia local en Jerusalén, que estaba creciendo bastante rápidamente, pues era un número considerable. Y los apóstoles tenían que atender las mesas. Estoy hablando literalmente. La comida tenían que servirla. Por eso dijeron los 12 apóstoles: no es justo que nosotros, como apóstoles, oiga, no se les iban a caer las manos, No estoy diciendo que un apóstol no pueda hacer un trabajo de servir, porque como apóstol debe servir, como pastor debemos de servir. Pero vea usted, no era algo indigno, no era un trabajo indigno servir a las mesas. El problema era no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Ahí sí viene lo justo y lo injusto. Que por estar atendiendo, hermanos, ahí, oiga, eran tantos cientos y posiblemente miles de hermanos que atendían, que ya para cuando llegaba, hermano, la hora de la cena o algo, y decía: ¿y quién va a traer la palabra de Dios ahora? Pues ahora Juan, ahora Pedro. ¿Y qué pasó? No alcanzó a prepararse. ¿Por qué? Porque estaba moviendo las ollas de caldo. Y estaba probando a ver si los guisados estaban buenos. No es justo. No era justo. Por eso se vieron en la necesidad de elegir en un principio a 7 diáconos. Pero sigamos leyendo. Yo leí desde el versículo 1 hasta el versículo 2. En el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Yo quiero hacer hincapié en esta palabra varones, que después voy a explicar. Busquemos a 7 varones. Aquí vienen los primeros 3 requisitos, hermano, para un diácono. ¿Cómo un pastor debe de elegir a un diácono? ¿Cómo los debe de elegir? A 2 o 3 diáconos. Requisito número 1 de un diácono, según la Escritura, debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso, hermano? Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien ya convertido, es alguien ya constante, es un hermano ya allí que ya está listo. Muchas veces no es un recién convertido. Yo diría que no aplica tampoco que pueda ser un recién convertido.
Y lo voy a decir por el siguiente requisito. Lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Y sabiduría en qué, hermano? ¿En matemáticas o en el cosmos? No. Se entiende, sabiduría en la palabra de Dios. Tenía que estar lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el apartarse del mal. Requisito número 3. Dice, llenos de sabiduría, llenos de el Espíritu Santo y tenía que tener buen testimonio. 3 requisitos. Primeros 3 requisitos: tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Se parecen en algo a los diáconos actuales de la iglesia donde usted asiste, hermano? Reúnen los diáconos que usted conoce, cuando le presentan a un diácono por lo menos estos 3 requisitos que vamos a ver en este estudio, que son cerca de 10 requisitos. El diácono no importa si es soltero o casado, vamos a explicarlo más adelante. No importa si es muy joven, que no es recomendable que sea tan joven, o que sea muy viejo, tanto como para que no pueda ejercer el diaconado. La Biblia da los primeros 3 requisitos ya mencionados: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Los 3 primeros, eso es solo para arrancar. Vamos a seguir leyendo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Versículo 4 dice: y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque a ellos se les iba a encargar el trabajo de ¿qué? De servir las mesas. Algo que llegó y no esperaban. No digo un problema, más bien una necesidad. No esperaban ese cargo, ese trabajo tan tedioso, que se ocupaba tanto tiempo de servir, preparar, ir. Un diácono, hermanos, un diácono en veces predica la palabra de Dios, pero no siempre. Un diácono tiene que abrir la puerta del templo, tiene que servir a las mesas, tiene que atender a la gente, si alguien se quedó sin un raite, decimos, tiene que dar raite. Alguien tiene que llevar a la gente. Si hay personas adultas que ya no manejan, tiene que llevarlas y traerlas al templo, a la congregación. Tiene que hacer trabajo que el pastor sí lo puede hacer, pero no lo debe hacer, porque el pastor puede desatender la oración, puede desatender la palabra de Dios. Para eso están los diáconos. Ya lo dije, diaconei quiere decir ayuda, es un complemento. Pastor, usted, no es que se ensucie las manos el pastor. Pastor, no se ensucie las manos, yo lo voy a hacer. No, ese es el punto. El pastor puede hacer todo lo que ya mencioné. Pero ¿y si hay alguien que le puede ayudar? Algún diácono que puede hacer ese trabajo. Bueno, para eso están las ayudas. Para eso está el complemento, los diáconos. Vamos a pasar directamente, después de terminar de leer esto, voy a leer el versículo 5. Siempre en Hechos 6, y dice: le agradó la propuesta a toda la multitud. Oiga, a toda la multitud. Esa palabra, hermano, cuando usted vea en la Biblia que dice: a Jesús predicaba y lo seguía una multitud. Cuando usted oiga esa frase, una multitud, dice la Biblia, habla por lo menos que eran aproximadamente 1000 personas. Multitud. Cuando dice lo seguían las multitudes, quiere decir que eran unos miles. ¿Se acuerda usted, hermano, que las multitudes lo siguieron? Y Jesucristo dice que alimentó aquel gran milagro de la alimentación de los 4000 y después de los 5000, sin contar mujeres y niños. Entonces por lo menos eran 6, 7, 8000 personas, contando niños y mujeres, son multitudes. ¿Por qué aclaro este punto, hermano? Porque dice que les agradó la propuesta a toda la multitud. Vea usted, hermano, que la iglesia local en este tiempo, y de la cual estamos hablando en el capítulo 6, por lo menos eran aproximadamente unas 1000 personas los integrantes de esta iglesia. Y eligieron a Esteban, Nicanor, ahí menciona, hermano, los nombres de 7 diáconos, los primeros diáconos de la iglesia antigua.
No tiene caso mencionarlos ahorita por nombre, pero vamos a pasarnos para seguir mirando los siguientes requisitos allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 de la carta a Timoteo, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia, requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Por qué dice asimismo deben ser? Porque ya mencionó los 3 primeros requisitos de entrada. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Yo pondría como número 4, porque aquí lo menciona, los diáconos asimismo deben ser honestos. La honestidad, hermano, es primordial como requisito para un diácono. ¿Sabe por qué? Porque un diácono, hermano, también es el que recoge la ofrenda. Muchas veces un diácono en la iglesia es el tesorero o la tesorera, si es una mujer. Muchas veces un diácono, mis hermanos, debe ser honesto en el vestir. Y yo no estoy hablando de que un diácono deba andar con corbatas o trajes, o no, pero debe ser honesto. ¿Usted se imagina un hombre por aquí abierto todo del pecho? O con unas camisas de licra sin mangas, hermano, en la iglesia, presumiendo ahí lo que no es. Debe ser un hombre honesto, una mujer honesta. ¿Por qué? Por cuestión de va a manejar cosas, va a manejar dinero, va a manejar va a hablar con familias también. El pastor le va a pedir que le dé un raite, o como se conoce en otro país, dele un aventón a una familia, a 2 o 3 mujeres. Y si es un hombre, tiene que ser un hombre honesto. Por eso la honestidad es un requisito muy importante en el diaconado. Un diácono, debe ser sin doblez, dice la Escritura. Deben ser honestos, deben ser sin doblez. ¿Qué es esto, hermano? Pues no doblarse ante la adversidad, ante los problemas, hermano, que ciertamente se van a presentar. No afligirse de más. No. La palabra de Dios dice que tu palabra sea sí, 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 o no, no. No en vez de ser sí, en veces no, en veces sí, en veces no. Imagínese un diácono que tenga un doblez. Un pastor no puede confiar en alguien que tenga doblez, que tenga no necesariamente doble vida, sino 2 caras, que en veces sea que sí, en veces que no. Hermano diácono, lo espero el jueves aquí a tal hora, y sí, pero ese día se levantó muy triste, amargado, y no le dieron ganas. Y, hermano, no es buen candidato para ser diácono. Debe ser un hombre sin doblez, no dado al mucho vino. Esta parte, hermanos, no la voy a explicar hoy, porque es un requisito que venía también con los pastores, que un pastor dice no debe ser dado al vino, y un diácono dice no debe ser dado al mucho vino. Pero cuando tomemos un estudio pequeño acerca del vino, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Si usted cree que vino es lo que ahorita usted va a la licorería o a la licor en inglés y pide, deme una botella de vino, usted solamente lea la etiqueta. La Biblia nos va a explicar después, no yo, a la luz de la palabra, como se llama este programa, nos va a explicar qué es, hermano, vino y cuál es la diferencia entre el vino y el veneno. Pero lo vamos a ver en otra ocasión. Dice la Escritura como siguiente requisito que no codiciosos de ganancias deshonestas, hermanos. Este es otro requisito que realmente, hermano, el diácono debe tener. No ser codicioso de ganancias deshonestas. Gloria a Dios. Y estos también, sigo leyendo, hermano, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. No codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
¿Y qué es el ministerio de la fe? Bueno, el ministerio de la fe es el evangelio del Señor Jesucristo. Es el ministerio que nos ha sido encargado. Es el ministerio en el cual, hermano, no terminé yo de leer, hermano, allá en Hechos capítulo 6, pero la confirmación para que ellos sean diáconos delante de la iglesia y delante de Dios fue que, hermanos, les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Al imponerle las manos, el apóstol Pablo le daba una recomendación a Timoteo y le decía: no pongas con ligereza las manos a ninguno. Y el poner con ligereza no está hablando en lo físico de poner ligero las manos. No, Señor, de que no lo tome a la ligera, que le ponga las manos para imposición, para ordenación de un diácono, de un nuevo ministro. A la ligera es a cualquier persona. Solo porque llegó, porque tiene una voz muy hermosa, que parece un locutor. Este habla bien bonito, va a hablarle bien al pueblo. Tiene mal testimonio, pero eso a lo mejor Dios lo ayuda después. Hay que orar por él, hay que imponerle las manos para que sea el nuevo diácono de la iglesia. No, no se puede. Pero es que acaba de llegar otro hermano. No es hermano todavía, no quiere ni bautizarse, pero tiene mucho dinero. Es rico. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos diácono? Para que él se sienta importante y con ligereza le ponemos las manos. Eso es ponerle las manos con ligereza. Eso es estar mirando, hermano, un interés propio. ¿Por qué? Por sacar después una ganancia. Pero no es buen requisito, no es un buen candidato, para ser un diácono. Diácono no codiciosos de ganancias deshonestas. Leo el versículo 10, dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿A cuál prueba? Bueno, si reúnen estos requisitos, los diáconos los vamos a poner a prueba. Y yo he puesto a prueba a los diáconos que hemos puesto en la iglesia, hermano, viendo a ver qué tan veraces son, qué tan verdaderos son, a qué horas llegan, son responsables, son puntuales, guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia, le dan el valor debido a su ministerio, a su puesto y al Señor Jesucristo también. Lo honran a la iglesia, son honestos, se portan, respetan lo que es ajeno, respetan las otras familias, respetan a los niños, respetan todo eso. Es ponerlos a prueba. Dice la Escritura: sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Irreprensibles en qué? Pues en los puntos y requisitos que ya hemos mencionado. Irreprensibles quiere decir que no fallan, por lo menos en los requisitos que hemos mencionado. Si no fallan en los requisitos que hemos mencionado, hermanos, está bien, pueden seguir adelante como diáconos. Son buenos ministros de Jesucristo. Sigo adelante leyendo Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahora leo en el versículo 11. Importante, las mujeres. Pastor Miguel Robles, ¿hay mujeres diáconos en la iglesia? La Biblia dice que sí. La Biblia menciona mujeres diáconos, les dice diaconisas. Y aquí aparecen los requisitos para las mujeres. Las mujeres diaconisas, las candidatas, dice la Escritura, las mujeres asimismo sean honestas. Bueno, el mismo requisito, uno de los requisitos que tienen los hombres. Pero aquí aparece un par de requisitos que no se le pide tanto a los hombres, pero sí a las mujeres candidatas para el diaconado. Y una de ellas es que sean honestas, ya lo mencioné, no calumniadoras. ¿Por qué siempre a la mujer se le da no ese mal, sino esa actitud como que tiende más la mujer? Yo estoy hablando de la mujer que no tiene temor de Dios, que es calumniadora. ¿Usted se imagina una mujer diaconisa calumniadora? Levantando calumnias por aquí, levantando calumnias por acá. ¿Qué es una calumnia? Un chisme que aparte de chisme, hermano, trae mitad verdad y mitad inventado.
La Biblia habla de inventores de males. Esa es una calumnia. Usted se imagina una mujer calumniadora y que diga, ¿y quién es esa mujer? Pues es una diaconisa. Es una sierva de la iglesia. Eso es imposible, hermano. No se puede. No puede ser diaconisa. Una diaconisa no debe ser calumniadora. Otro requisito más, tiene que ser sobria. La sobriedad en una mujer que aspira a ser diaconisa debe ser esencial. Ese requisito aparece, miren hermanos y amigos, qué raro, aparece como requisito para los pastores también. No aparece para los diáconos hombres, aparece para las diaconisas mujeres. Debe ser sobria. Que sobria, ya lo explicamos, lo voy a repetir. Sobrio es lo contrario de ebrio. ¿Ebrio qué es? Una persona que no está en sus 5 sentidos. Una persona ebria, una persona borracha o borracho, no está en sus 5 sentidos. Creo que no sabe ni dónde está, ni cómo se llama, ni por qué está ahí, ni a dónde va. Una persona sobria, una mujer sobria, una diaconisa sobria, siempre sabe qué hacer, sabe bien quién es, sabe bien dónde está parada, qué tiene que hacer, cuál es su trabajo que tiene que desempeñar. Siempre debe estar con sus 5 sentidos bien despiertos, bien alerta, sobre todo sus sentidos espirituales, en el discernimiento del bien y del mal, donde hay peligro, por qué estoy aquí, cuánto tiempo debo de estar. Hay tantas cosas, hermano, que incluyen la sobriedad, que una mujer debe tener ese requisito de ser sobria para aspirar a ser una diaconisa. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, hermanos. Sigo leyendo el versículo 11. Sino deben ser sobrias y fieles en todo. Fieles en todo. ¿Y qué es en todo? Pues en todo, hermano. Ser fiel. Así como la Biblia habla de que, ¿verdad?, un hombre debe ser honesto, una mujer debe ser fiel. Bueno, si es casada se entiende, fiel al marido. Si tiene, hermano, a su cargo esa diaconisa, el ministerio de las ofrendas, de la tesorería, el tesoro en sus manos, pues imagínense, si no fuera fiel, tiene que ser fiel. Tiene que ser muy fiel, tiene que ser fiel con su diezmo, tiene que ser fiel con sus horarios, tiene que ser fiel en todas las áreas, porque ella es ayuda para un ministerio, ayuda para la iglesia, ayuda para el pastor. Entonces deben ser fieles en todo. La escritura en el versículo 12, estoy leyendo, hermano, esta parte de los requisitos de los diáconos y amigos, por razón de que es importante, porque habló un segmento de requisitos a la mujer, pero como ustedes van a notar, vuelve a retomar 2 o 3 más requisitos para los hombres. Y esto lo vemos separado claramente en el versículo que sigue, que es el versículo 12, y dice, los diáconos sean también maridos de una sola mujer. Ya notó cómo brinca, no es porque yo tenga idea de que ahí habló ya de hombres otra vez, no, usted lo acaba de verificar. Los diáconos, varones, hombres. Otro requisito es que sean maridos de una sola mujer. Ese requisito aparece también para los pastores. Y lo quiero aclarar. Un diácono debe ser marido de una sola mujer en turno. ¿Qué es esto? Que no puede tener 2 mujeres a la vez. Quizá ha tenido 2 mujeres, pero porque tuvo una esposa, una hermana hija de Dios, se le murió, se fue con Cristo Jesús, él quedó viudo y al tiempo él se volvió a casar con una hermana, y entonces alguien podrá poner como un obstáculo para ese diácono el decir, no puede ser diácono porque ya lleva 2 esposas, sí, pero por eso estoy explicando, esposas en turno, no juntas, como ciertas religiones hay por ahí que tienen 2, 3, 4, no me importa cuántas mujeres o esposas o concubinas les permita su religión tener, la palabra de Dios solamente permite una sola mujer. Dios a Adán lo vio solo y le hizo ayuda idónea, a Eva.
No le hizo 2, ni 3, ni 4. Y vaya que costillas tenía de sobra Adán. Pero no le sacó 4 ni 5 costillas, le sacó una nomás. Seguimos adelante. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, ya lo explicamos. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Un diácono en esta área debe ser igual que un pastor, debe de tener el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es dirección. Todos se suben a un vehículo y uno es el que lleva el volante, uno es el que va conduciendo, hermanos. Y no quiere decir que sea el que va conduciendo es el más inteligente, es el más importante, es el que va dirigiendo. A quién va dirigiendo, y todos los que van arriba de ese vehículo, él los va dirigiendo hacia el punto que quieren llegar. Ese es el que gobierna, el que dirige, el que dice, vamos para acá, el que toma las decisiones. Seguimos adelante. Requisito siguiente, los diáconos que gobiernen bien sus casas. Versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, recapitulamos rápidamente los requisitos para los diáconos. Buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo. Número 2, llenos de sabiduría. Número 3, eso lo encontramos en Hechos 6, del 1 al 7. Y hermano, en 1 de Timoteo, encontramos el siguiente requisito, que es, deben ser honestos, deben ser sin doblez. Número 5, deben ser, hermano, no dados al mucho vino. Número 6, número 7, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Número 8, deben ser maridos de una sola mujer. Número 9, tienen que gobernar bien sus hijos y su familia, sus casas. Hermanos, estos son los requisitos para los candidatos a diácono. Si tú, hermano, eres diácono o aspiras a diácono, te nace en tu corazón el ayudar a tu iglesia, el ayudar a tu pastor. Perdón, usé una mala frase, tu iglesia, no es tu iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Ayudar a la iglesia a la cual estás asistiendo, tenga 10 miembros, tenga 20 miembros o tenga 1000, tú nunca vas a estar de más y tu ayuda siempre va a ser muy útil y necesaria. Tú puedes ayudar, habla con tu pastor, dile a tu pastor, pastor, he escuchado un estudio, creo que reúno los requisitos, reúno la mayoría, los otros requisitos yo le voy a pedir de su oración para alcanzarlos, porque yo quiero servir. Me nace en mi corazón y en mi alma servir a la iglesia.